illegal immigrants. They're not supposed to be here. Yo soy Emerson Segura y esto es TV Migrante Informa. Miami, una entidad gobernada por el ala conservadora del Partido Republicano y de cubanos que desde 1992 han influido en su tejido político, hizo historia esta semana, luego de que la demócrata Hailey Higgins se convirtió en la primera no latina en ganar la alcaldía de Miami con el 59%, derrotando al republicano Emilio González, quien obtuvo el 40% en la contienda electoral. Higgins, de 61 años, será también la primera mujer en gobernar Miami, una ciudad de 450,000 habitantes, de los cuales el 60% pertenece a la comunidad hispana, misma que este año decidió tomar un nuevo rumbo lejos de la brújula política de Donald Trump. Este evento, hay que decirlo, constituye una derrota para el Partido Republicano que dominó por años Miami, y también para voces como la del secretario de Estado Marco Rubio, quien, a pesar de haber nacido en Miami y ser hijo de inmigrantes cubanos, ha impulsado la agenda de deportaciones de Donald Trump. Un sistema de inmigración que tiene una ruta para legalizar personas que están aquí contribuyendo a nuestra economía, trabajando en una manera fuerte, creando sus niños aquí en nuestras escuelas. En Washington, Kristi Noem, esta semana, secretaria de Seguridad Nacional, fue cuestionada en una comparecencia por miembros del Congreso estadounidense en la Cámara de Representantes, esto sobre su política migratoria y la de Donald Trump. Durante el testimonio de Noem, el Comité de Seguridad Doméstico señaló a la encargada de Seguridad Nacional de violar la ley al deportar a personas con solicitudes de asilo vigente. Asimismo, tuvieron lugar diversos intercambios hacia la secretaria de Seguridad Nacional. Vamos a ver. La audiencia de este jueves en la Cámara de Representantes, anunciada como una discusión sobre las amenazas globales a Estados Unidos, se convirtió desde el primer minuto en un campo de confrontaciones verbales por las deportaciones y redadas violentas en contra de los migrantes de la administración de Trump y al papel de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Apenas cruzó la puerta de la sala, la furia acumulada contra ICE en las calles del país se hizo presente en el Capitolio. Manifestantes interrumpieron sus primeras palabras, obligaron a detener la sesión y llenaron la audiencia de gritos y camisetas con la consigna "Abolir ICE". I'd like to introduce them to you. Disruptions of congressional business is a violation of law, is a criminal offense under federal law. Disturbance. Tras esto, Noem respondió retomando el micrófono con un mensaje de línea dura. So what keeps me up at night is the individuals that are in this country that wish to do us harm. And that is why we are so aggressive at making sure that we're going out and doing investigative work, finding those violent criminals, finding those people who shouldn't be in this country to begin with, and those that want to go after and to harm our American citizens. A partir de ahí, la confrontación subió de tono cuando los legisladores pusieron sobre la mesa los vuelos con migrantes enviados a una prisión salvadoreña pese a una orden judicial, los casos de veteranos deportados y familias de militares separadas, las denuncias de acoso en centros de detención y el ocultamiento de información al Congreso. If your department deports anyone with an ongoing asylum application, you are violating the law. Isn't that correct? The asylum program was broken under the last... Mr. Chairman, I will reclaim my time. She's not answering the question. But the obvious answer is that yes. But these people are not the worst of the worst. A Purple Heart recipient, a military spouse, the father of 3 Marines. And it's not just veterans and military families. You are locking up and deporting children with cancer, mothers with babies in the NICU, United States citizens. Tras múltiples preguntas que jamás respondió, Noem
decidió abandonar la audiencia a mitad de la sesión rumbo a la Agencia Federal de Gestión de Emergencias, dejando a los legisladores con un expediente abierto de reclamos. Hazel Ruiz, TV Migrante. La Casa Blanca difundió esta semana a través de un documento su nueva estrategia de seguridad nacional y que ha socializado en los medios de comunicación como una supuesta nueva doctrina Monroe. Hay que recordar que la doctrina Monroe fue una política estadounidense del siglo XIX en oposición a la colonización y a la interferencia europea en las Américas. Pero ¿qué dice este nuevo documento sobre las fronteras en los Estados Unidos y sobre la migración? Bueno, la nueva estrategia promete refrendar la influencia de los Estados Unidos en el hemisferio occidental, disuadiendo la influencia extranjera y afirmando que la era de la migración masiva ha terminado, colocando el reforzamiento del control fronterizo como la principal prioridad del gobierno ante lo que describe como invasiones o amenazas a la seguridad nacional de la nación norteamericana. El gobierno de Donald Trump sostiene que un país soberano tiene el derecho de regular y de decidir qué personas ingresan al país. También sostiene que la migración ha generado presión en recursos estratégicos y representado un riesgo, así lo señala, a la supervivencia de la potencia occidental. Así todo apunta a refrendar y ampliar la política de mano dura en contra de los migrantes sostenida hasta ahora. Mientras Washington destina recursos a deportar a migrantes, Donald Trump presentó un programa que permite a extranjeros con ingresos millonarios prácticamente comprar una visa dorada por $1 millón. Algunos de los beneficios del discutido documento constan de trámites acelerados y una tarifa de procesamiento de $15,000 al Departamento de Seguridad Nacional. La oferta también incluye una versión platino de 5 millones que permitirá pasar hasta 270 días en Estados Unidos sin pagar impuestos sobre ingresos extranjeros. El presidente Donald Trump defendió el esquema como una forma supuestamente de atraer gente exitosa que pagará en lugar de cruzar la frontera a pie, contando con el respaldo de la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, acelerando las tarjetas verdes EB1 y EB2 para quienes cumplan con los pagos y las verificaciones requeridas. Asimismo, la administración de Donald Trump lanzó el FIFA Pass. Estamos hablando de un sistema de citas prioritarias que busca acelerar entrevistas consulares para quienes viajen al Mundial de 2026 y los Juegos Olímpicos de 2028, así como a otros eventos deportivos en ese país. En más información, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció que desde enero de 2025 el gobierno de Donald Trump ha revocado cerca de 85,000 visas de todas las categorías a ciudadanos extranjeros, un hecho que surge en medio del reforzamiento de su política migratoria para limitar quién puede ingresar al país. Entre los afectados por esta medida se encuentran alrededor de 8,000 estudiantes internacionales cuya situación ha generado algunas preocupaciones sobre la primera enmienda de ese país, ya que funcionarios del gobierno han apuntado particularmente hacia estudiantes extranjeros acusados de antisemitismo y de apoyar el terrorismo por participar en movimientos y manifestaciones en contra de la guerra de Gaza. En los primeros 9 meses del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la agencia del ICE detuvo a 75,000 personas sin antecedentes penales, siendo más de un tercio de los 220,000 arrestados registrados entre enero y octubre. El informe proveniente del Data Deportation Project de la Universidad de California aclara que las cifras no incluyen detenciones de la CBP y que el ICE no distingue entre infracciones menores y delitos graves. México, Guatemala, Honduras encabezan los países de origen con casi 23,000 detenidos que figuran como deportación voluntaria. Aún así, el Departamento de Seguridad Nacional asegura que el 70% supuestamente de las detenciones involucran a personas acusadas o condenadas por delitos. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos planea gastar casi $140 millones para adquirir aeronaves Boeing 737, destinadas a operaciones de deportación, así lo reportó un informe publicado por el diario estadounidense The Washington Post.
Dicha licencia permitirá al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas operar su propia flota de vuelos de deportación en lugar de seguir dependiendo de aviones charter como ha sucedido hasta ahora. De acuerdo con la información divulgada, la compra se financiará como parte de los 170 millones de dólares aprobados por el Congreso a principios de este año, justamente para respaldar la agenda migratoria del presidente Donald Trump los próximos 4 años, mismos que están incluidos en el paquete fiscal One Big Beautiful Bill aprobado en julio pasado. Un informe publicado por la organización Amnistía Internacional señala que los detenidos en el polémico centro de detención Alligator Alcatraz en Florida se enfrentan a terribles violaciones, tratos crueles, inhumanos y degradantes a los migrantes, poniendo en riesgo sus derechos humanos. A esto ya se suman diversas demandas en contra del centro de detenciones. La investigación es de mi compañero Oscar Reyes. Desde su apertura, el centro de detención Alligator Alcatraz en Florida ha sido cuestionado por organizaciones a favor de migrantes y ambientales debido a las condiciones en que opera. Su instalación en menos de 2 semanas y apertura el 1 de julio pasado marcó un momento crucial en la estrategia de deportación del gobierno de Donald Trump. La coalición de inmigrantes de Florida ha contabilizado al menos 4 demandas contra Alligator Alcatraz relacionadas con la falta de transparencia, ecocidio y violación a los derechos humanos. Una por no acceso a diputados estatales que bajo la ley de la Florida tendrían que darles acceso para inspecciones no anunciadas, se les ha negado eso. Otra por proveedores de servicios legales que quieren acceder a sus clientes y no tienen procesos para hacerlo. Esta demanda sobre el efecto negativo al medio ambiente, porque esto está en una reserva ecológica protegida. Y la cuarta es por la falta de autoridad legal que tiene el estado de la Florida al no firmar contratos con el gobierno federal para detener a inmigrantes en este tipo de centros de detenciones. En Florida, las detenciones contra los migrantes han aumentado 220%. En el primer semestre de 2025 se registraron 64 detenciones diarias, cifra que supera con creces los 20 casos en una sola jornada en 2024. Alligator Alcatraz sigue abierto, pendiente a la decisión de una jueza federal en una demanda sobre el afecto que tiene la construcción y operación del sitio al medio ambiente, porque está en una reserva ecológica protegida. Y es que el cierre parcial de Alligator Alcatraz el 21 de agosto de este año pareció un triunfo. Sin embargo, reabrió sus puertas en los primeros días de septiembre. Hay falta de procesos judiciales, legales, para ejecutar, identificar y traquear a los detenidos. Por ejemplo, el estado de la Florida, en Alligator Alcatraz, no había corte de inmigración por meses. No había nadie donde presentar casos. Ni siquiera una persona que diga yo quiero ser deportado, no había un oficial de inmigración para ejecutar esa deportación. A esta falta de información del paradero de los migrantes se suma la denuncia de Amnistía Internacional sobre el trato cruel, inhumano y degradante. El incidente que Amnistía Internacional cita como un caso de tortura, bueno, hay varios, pero el más notorio es el uso de la caja, que es una estructura de 2 por 2 pies, que es como una jaula donde los detenidos son encerrados como un método de castigo. Oscar Reyes, TV Migrante Informa. Cada 12 de diciembre, la Basílica de Guadalupe se convierte en un punto de encuentro para miles de migrantes que llegan desde distintas regiones del país, pero también desde diversos países. Para muchos, la visita es un acto de fe y también una pausa en su camino. Un momento para agradecer la protección recibida durante el trayecto y para pedir por sus familias y por un futuro seguro en su destino final. It was not easy to be immigrant from New York. Because in my country we speak French and New York we speak English. It's 2 different things. So we came and we learned to learn with them. And now we came here today as a tourist for the Guadalupe, Our Ladies of Guadalupe, to pray. And we're going back in New York. Le voy a pedir que sane a mi hija y salud y bendiciones para
todas mis hijas, mis 2 hijas, que nos bendiga y a mí también, que nos saque adelante porque pienso crecer y tener un negocio en Río Bravo porque vine con una pata atrás y una enfrente, pero aquí estamos. En medio de la crisis migratoria, la devoción guadalupana sigue siendo un puente espiritual que acompaña a quienes se desplazan en búsqueda de una vida mejor. Esto lo vemos incluso en la ciudad de Chicago, donde migrantes se dan tiempo y cita para visitar a la Virgen. Siempre que vengo a este lugar, siempre me siento tan feliz que puede pasar 3-4 horas y yo me siento aquí una paz que en ningún lado lo encuentro. Pues para mí me representa México, ¿no? La Virgen de México y la fe que hemos tenido y hemos celebrado desde que venimos desde México. Entonces para mí es algo bonito, es un momento de conexión entre naturaleza porque el santuario está pues alrededor de naturaleza y pues eso conecta también con la manera en la que uno agradece. El Comité de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO ha inscrito el pasado miércoles el son cubano en su lista representativa, lo que le otorga un estatus universal. Este género musical, propuesto por La Habana para su reconocimiento, hay que decirlo, es un pilar histórico de la música tradicional bailable cubana con más de 100 años de mestizaje artístico. En la candidatura se destacó como una práctica cuya variedad y riqueza con ritmos tradicionales de ascendencia africana y europea son resultado de la memoria de la nación. El son cubano es una expresión cultural que encarna la identidad nacional y que sigue vigente en celebraciones y espacios comunitarios de la isla. Con el disfrute y la interpretación de la población, este género musical se origina en el siglo XIX, en el este de Cuba, en las comunidades negras de las provincias de Holguín y Santiago de Cuba, para luego viajar a La Habana a inicios del siglo XX. Y justamente para hablar de esto, me da muchísimo gusto enlazarme con Pavel Granados, escritor y musicólogo. ¿Qué tal, Pavel? Bienvenido a TV Migrante Informa. Al contrario, Emer, muy contento de estar contigo. Pavel, cuéntanos justamente por qué es importante la inscripción del son cubano en esta lista del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO. Bueno, es fundamental para Cuba. Realmente la cantidad de formas artísticas, culturales que tiene Cuba en su patrimonio ha sido fundamental. Bueno, realmente puede decirse que en todo el mundo, ¿no? De lo que se trata y la importancia de este tipo de inscripciones es que desde hace al menos 20 años, prácticamente, realmente desde la reunión de la UNESCO de 2003, se ha puesto especial énfasis en el patrimonio inmaterial, que es algo un poco difícil de definir, pero digamos que se puede definir mejor, se comprende mejor lo que significa el patrimonio cultural inmaterial si se piensa que son las culturas vivas, es decir, el patrimonio vivo. Es como la lengua que la hablamos, ¿no? O sea, vive porque la hablamos. Lo mismo pasa con la música, vive porque se manifiesta. Entonces, realmente se ha hecho una lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Ahora ellos prepararon la candidatura del son cubano, que ya se había aceptado antes el ron cubano, también en una de las reuniones de la UNESCO. Entonces, bueno, esto le da realmente pues una aceptación, un reconocimiento internacional de otro tipo de estatus, dado que comparte pues esta inscripción pues con otro tipo de representaciones, como por ejemplo la ópera italiana, el ceviche peruano, algunas manifestaciones tan fantásticas como la transhumancia, que es el ganado cuando se lleva a pastar por distintos países, de Italia salen hacia Austria, en fin, van a la pastura de los animales, y hay toda una cultura alrededor de eso. Entonces, el son cubano, en este sentido, pues se comparte este escenario de la lista de la representativa de patrimonio cultural de la humanidad, pues con distintas naciones, ¿no? Es un reconocimiento a un género centenario, aunque déjame decirte que no es del gusto de la UNESCO que decirle género, o sea, sí es un género musical, pero lo que es importante comprender del patrimonio cultural inmaterial es que lo que se inscribe en la lista no es tanto la música,
sino la cultura alrededor, la práctica de un género musical, pero todo lo que ello conlleva en esta práctica, ¿no? ¿Y qué decir, Pavel, de la variedad de mezclas y fusiones que forman parte justamente del son cubano? Claro, mira, el son cubano, no conozco tan bien la historia del son cubano. Sí te puedo decir que algunos musicólogos llaman al son cubano como algo más o menos cercano, es decir, 150 años a más o menos, en fin. Sin embargo, es realmente, pues, es la reunión que se dio en Cuba de América, en América de la música europea y africana. El son es, puede decirse que en síntesis, una forma musical de improvisación que tiene una estructura antifonal, es decir, de propuesta y respuesta. Y entonces hay una persona que interpreta esta estrofa y le contesta un coro. Este diálogo, que es un diálogo de improvisación, es también una de las formas campesinas de Cuba. Es decir, esto tiene muchísimo tiempo, pero es una de las manifestaciones centrales de la lírica, de la música e incluso de la ideología cubana. Hay toda una formación musical, hay una forma, que representa toda la cultura campesina de la isla y además de siglos, y pues naturalmente también pues el mestizaje musical, ¿no? Y Pavel, ¿a qué le atribuyes el éxito, por ejemplo, del son cubano y de otros géneros latinos o africanos en países como Estados Unidos? ¿Qué nos puedes decir de esto, Pavel? Sí, mira, esa pregunta que es muy buena, yo te respondería que yo creo que ahora muchos investigadores están dejando de ver nada más la historia de un género o de una región. Y si amplías tú la lupa, la abres, te das cuenta que, por ejemplo, la cultura de la negritud, que es una maravilla, se expresa en el jazz de Nueva Orleans, en el son jarocho, en el danzón, la rumba, el bolero, el son cubano, y hacen una unidad que va de todo el Caribe, va a Estados Unidos, viene a México. Qué triste ahora que en Estados Unidos se viva esta regresión tremenda que impide apreciar esta mezcla de culturas, pero sobre todo, fíjate, esta mezcla de culturas que tiene como columna vertebral a la negritud, ¿no? Nosotros en México hemos hecho son, muchos músicos cubanos han ido a Estados Unidos e incluso los fundadores del blues visitaron Cuba. Hay muestras de esa relación. Bueno, uno de los padres del jazz, que fue Jelly Roll Morton, tocaba música cubana. Entonces, ver esa música como solamente un género o una zona, pues reduce un poco esa posibilidad de saberlo, ¿no? Pero mira, por ejemplo, esto quiere decir que la cultura negra de Nueva Orleans y la de Cuba en Estados Unidos tienen ese común denominador, que es la improvisación y la complejidad que tiene, que siempre los musicólogos han dicho que es casi imposible poner en partitura lo que se toca en el jazz, en realidad, y en la música cubana. Muchas gracias, Pavel, por estar aquí en TV Migrante Informa. Gracias a ti, Emer. José Luis García Corona es un biólogo marino que se convirtió en el primer científico mexicano que fue distinguido con el Premio Nacional a la mejor tesis de doctorado en ciencias oceanográficas y con la medalla Albert-Year, otorgada en la Academia Francesa de Ciencias y en el Instituto Oceanográfico de Mónaco. La nota es de mi compañero Miguel Martínez. El Instituto Oceanográfico de Mónaco, que tiene una sede en París, galardonó a científicos que están comprometidos con el océano con la medalla Alberto I, premio que se otorga desde 1948. Pero también a las nuevas generaciones de investigadores se les reconoce, en donde el premio a la mejor tesis fue dada a 3 jóvenes, entre ellos al mexicano y biólogo marino José Luis García Corona, originario de Michoacán y realizó sus primeros años de estudios en Baja California
California para después seguir sus investigaciones en Francia. Y particularmente mi investigación doctoral consistió en el estudio de los mecanismos que están implicados en la acumulación y en la depuración de ficotoxinas producidas por microalgas tóxicas en el mar, en especies de bivalvos de interés comercial para la pesca y la acuacultura. Particularmente yo me enfoqué en el estudio de una especie que se llama Pecten maximus, es la vieira suprema, que se distribuye en todo el norte del Atlántico de Europa. Y aquí en Europa existe una problemática muy fuerte, ya que durante las últimas décadas hay florecimientos microalgales de especies que producen una de las neurotoxinas más peligrosas para la salud humana, el ácido domoico. Las toxinas que se generan en los invertebrados marinos para uso comercial es un fenómeno totalmente natural, pero su estudio es crucial para la prevención en la pesca, y aunque es natural, la mano del hombre está alterando este fenómeno. Últimamente o en los años recientes se ha generado evidencia científica que indica que el calentamiento global, la contaminación, las emisiones de CO2, están influenciando que estos eventos de florecimientos algales tóxicos sean cada vez más intensos, más frecuentes y más extensos. Es decir, cada vez los estamos localizando en más océanos o mares del mundo. Por ejemplo, en México también existen registros de estos florecimientos. Hay casos y estudios en Baja California, pero también a lo largo de toda la costa del Pacífico en el continente, que implica un mayor estudio y prevención del fenómeno para evitar intoxicaciones en el ser humano. José Luis García Corona dedicó su premio. El Premio Nacional a la Mejor Tesis de Doctorado en Ciencias Oceanográficas que me otorga el Instituto Oceanográfico de Mónaco se lo quisiera dedicar a todos los jóvenes investigadores mexicanos que luchan por encontrar una oportunidad. A lo largo de la ceremonia fue el príncipe Alberto II de Mónaco quien entregó los premios a cada científico. Es la primera vez que el Instituto Oceanográfico de Mónaco galardona a un mexicano. Desde París informó para Canal 14 Miguel Martínez. Muchas gracias por estar en este programa de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierdan todo nuestro contenido en nuestras redes sociales en @TV Migrante, en la plataforma digital de los medios públicos MX Plus, en Altavoz Radio, en Canal 14 y desde luego en TV Migrante. Hasta la próxima.